porque usted y yo éramos presos de muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios envió este abogado. Cuando nosotros hablamos de la sangre de Cristo, fue una fianza que pagó Jesucristo al Padre por nosotros, porque estábamos en prisiones de pecado, en prisiones de oscuridad. Amén. Y dice la Biblia de ignorancia, porque la Biblia dice: y Dios, habiendo pasado los días de nuestra ignorancia. Amén. Muchos son muy intelectuales en lo académico, pero ignorantes en las cosas de Dios. Pero nosotros podemos ser ignorantes en los académicos, pero sabemos de Dios. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Yo no quiero decir que prepararse secularmente es pecado, no. Pero hay muchos que son muy preparados, pero ignorantes en cosas de Dios. Amén. Y es bueno saber de Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Cristo es el abogado de Dios ante nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que Él vino a la tierra, porque ningún abogado atiende a su cliente de lejos, y más si está en prisión. Él va a ir a la prisión donde está su cliente. Amén. Y entonces, como el abogado halló que el juicio de Dios fue correcto, ¿ve? Fue correcto, porque Romanos 3:23 dice: por cuanto todos, no hay ni uno que se escape, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y estábamos sentenciados a muerte, pero Dios nos dio una puerta de escape. Amén. La paga del pecado es muerte, pero dádiva le está regalando el abogado, no se lo está cobrando. Amén. Porque la Biblia dice que si hubiéramos pecado, ¿verdad? Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Aleluya. Amén. Entonces, nosotros vemos también que Dios le dio un nombre a ese abogado. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces nosotros vemos que desde el principio los antiguos testamentarios quisieron saber el nombre. Desde el principio nosotros vemos a un Jacob luchando con el ángel, y según él lo tenía vencido abajo, Dios se deja. Amén. Y le dice: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le dijo: ¿por qué preguntas por mi nombre? Amén. Entonces el Señor le habla a Jacob y le dice: declárame tu pecado, digo tu nombre. Amén. Porque el nombre de Jacob guardaba todo el pecado de él. Porque el nombre de Jacob se dice suplantador, bueno, de todo el pecado de él. Y es muy fácil señalarle el pecado a otro, pero cuando Dios nos cuestiona a nosotros, amén, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta decir: sí, yo pequé. No, pero usamos un mecanismo de sustitución. La culpa la tiene mi esposa, porque yo pequé. Si eso se lo dijo Adán al Señor, ¿qué hiciste? La culpa la tiene ella. La mujer que me diste, no se la hubiera dado si no lo pide. Amén. Amén. Y entonces le dijeron a la mujer: ¿y usted qué dice? La serpiente me engañó. Y la serpiente se quedó viendo a ver quién echaba la culpa, a nadie más. Amén. Porque esos son mecanismos de sustitución, de autojustificación. Ese mecanismo se ve en la Biblia, donde dice el libro de Job y en otras partes: ¿cómo se justificará el hombre delante de Dios? Amén. Pero Cristo vino, el abogado vino y encontró la justificación. Amén.
Porque dice en Romanos capítulo 5, el verso 1, justificados pues por la fe tendremos paz para con Dios. Amén. O sea, la justificación vino de Cristo, el abogado de Dios. Ve, y entonces los antiguos testamentarios quisieron saber el nombre del abogado. Y entonces nosotros vemos a un Manoa, papá de Sansón, hablándole al ángel de Jehová y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Para cuando sucedan todas estas cosas, da gloria a Dios. Ve, tendiéndole trampas. Y Dios le contesta a Manoa, ¿por qué preguntas por mi nombre que es grande y oculto? Y no se lo declaró. Amén. Entonces también vemos a un Moisés hablando con Dios. Y cuando Dios le dice, ve, y le dice, pero ¿en qué nombre voy a ir? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios no se lo reveló y Dios le dijo, yo soy. Amén. El profeta mesiánico Isaías, ¿verdad? Y una virgen concebirá un hijo y su nombre será, a mí sí me lo tiene que revelar, consejero, admirable, amén, príncipe de paz. Emanuel no se lo dijo tampoco, amén. Y entonces ahora vemos allá que con los discípulos y le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque es muy fácil decir lo que otros dicen, pero lo que yo pienso no lo digo. Amén. Entonces se levanta Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no era el nombre. Bienaventurado eres Pedro, porque usted no lo sabía, se lo reveló mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿No ve que el centurión también lo declaró cuando lo vio en la cruz? Y dijo, ciertamente este era hijo de Dios. Amén. Solo a través de una revelación divina podemos llegar a conocimiento de Dios. Amén. Pero aquel apóstol que dijo, y como un abortivo se me apareció a mí, al apóstol Pablo en Filipenses 2, declara el nombre del abogado. Amén. ¿Por qué? Porque dice, por cuanto se humilló a lo sumo, Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, y en el nombre de Jesucristo. O sea, Jesucristo en palabras nuestras es el Cordero Redentor. Amén. Jesucristo es el nombre que está sobre todo nombre, y Dios le dio ese nombre a su abogado. No busque abogadas ni otros abogados que Dios no ha legitimado. Amén. Porque muchos creen en San Pedro, otros creen en San Pablo, y tantos santos hay por ahí, pero ninguno tiene el nombre que Dios le dio a su abogado, al que defendió a la raza humana. Amén. Pueden llamar a San Pablo, a San Juan, a San Bartolomé y a San Yo, pero ninguno de esos está acreditado por Dios. Por eso Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, y a su nombre gloria. Amén. Dios lo acreditó, su nombre. Amén. Por eso le dio un nombre que está sobre todo nombre. Ve, por eso dice la Biblia, si hubiéramos pecado, abogado. ¿Cuál abogado? Cristo. Amén. Entonces, por eso cuando dice justificados pues por la fe, porque la justificación tiene dos. Una, el sacrificio cruento, alabado sea el nombre del Señor. Y dos, es dar vida a través del sacrificio. Amén. Entonces, el sacrificio cruento fue la cruz, pero la vida vino por la resurrección. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios. Amén. Entonces,
La sangre de Cristo fue depositada como una fianza en el arca del pacto en el cielo, en el santuario de Dios. Y como no había un sumo sacerdote, Dios lo nombró a él como sumo sacerdote. Él no se puso, a él lo pusieron, lo nombraron como sumo sacerdote. ¿Ustedes me entienden lo que le quiero decir? Ve, a él lo pusieron como sumo sacerdote para que presentara su sangre. Ya que usted viene a pagar la fianza de este montón de delincuentes, tome, aquí está, Señor, la fianza. Bendito sea Dios. Entonces, ve, el Señor habló que venía su abogado y que tenía nombre. Amén. Entonces la justificación, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? Porque cuando el abogado encuentra que de verdad su cliente está mal, que el juicio va a ser verdadero, entonces le dice el abogado a su cliente: mire, para que no le metan 100 años de prisión, declárese culpable. Y así tienen misericordia de usted. Amén. Nosotros éramos y somos delincuentes a prueba, estamos bajo fianza. La sangre de Cristo pagó la fianza suya, pero esa fianza no se va a hacer efectiva hasta que usted reconozca su pecado. Nosotros, los que nos hemos convertido a Cristo de todo corazón, estamos bajo fianza. Y hoy, tiempos modernos, nosotros ve que hoy las leyes han inventado un grillete electrónico, ¿verdad que sí? Para monitorear a ver dónde anda el cliente que se salvó. O sea que lo limpiaron, lo libraron de... Entonces nosotros vemos en la Biblia, alabado sea el nombre del Señor, es en 2 de Corintios capítulo 1, leo para ustedes el verso 21 y el verso 22. Dice así: y el que nos confirma con vosotros, está hablando el apóstol Pablo, en Cristo, y el que nos puso, el que nos ungió, dice, es Dios, el cual también nos ha sellado y ha dado la prenda del Espíritu ¿en dónde? En nuestros corazones. Nos ha sellado. Amén. Por eso es que allá en Efesios capítulo 4, la Biblia dice: y no apaguéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. O sea, cuando usted le da su vida al Señor y usted se declara culpable, el aceptar a Cristo como su Salvador quiere decir que usted se declara culpable. Entonces, la fianza que está depositada en el cielo por usted, Dios lo pone en fianza. El que no tiene a Cristo es un pecador en ejercicio, pero el que tiene a Cristo es un pecador bajo fianza, sometido a las leyes de la palabra, como el que tiene el grillete tiene que someterse a las leyes terrenales. Amén. Si vuelve a delinquir, le quitan el grillete y lo vuelven a encalabozar. Si usted vuelve a pecar, le quita el Señor el grillete. Por eso dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Ese es su grillete. Y Dios ha dejado ese grillete en su corazón. Y ese grillete está continuamente informando: Manuel está yéndose para tal lado, Manuel está en Perú, Manuel está en el baño, Manuel está allá, Manuel está acá, Manuel está roncando, Manuel está durmiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso dice que nosotros dormimos, pero el Espíritu vela. No se dormirá ni se adormecerá al que guarda a Israel. Alabado sea el nombre del Señor.